Vamos a hablar ahora un poco sobre la historia de los sistemas de información geográfica. Para poder desarrollar esta sección vamos a apoyarnos en una gráfica que ha sido extraída del libro Sistemas de Información Geográfica de Víctor Olaya en el 2014, la cual forma parte de una de las bibliografías consultadas y también de la documentación que vamos a exponer más adelante. Debemos conocer de que el desarrollo de los SIG desde sus primeros aportes ha sido realmente increíble. Por lo mismo de que han sido muchas ciencias aquellas beneficiadas de las bondades, de las prestaciones, de las competencias de este tipo de tecnología. Han sido muchas ciencias beneficiadas y por supuesto aquellas mismas han influenciado mucho dentro del aporte a la tecnología de los sistemas de información geográfica. Han habido muchos aportes de parte de varias disciplinas. También debemos comentar de que el inicio definido de un sistema de información geográfica está marcado siempre por aquellos componentes principales que han permanecido constantes. Es decir, vamos a considerar nosotros el inicio de un SIG desde que, ha, desde que se encuentra compuesto de unos elementos principales que por supuesto se van a mantener desde el inicio hasta el final. Y aquellos componentes vamos a exponerlos precisamente en la siguiente sección de componentes de los sistemas de información geográfica. Comentamos asimismo de que el origen de los sistemas SIG data de los años 60 y está motivado principalmente por dos fuertes razones. La primera vendría a ser justamente la generación de las primeras PCs, o mejor dicho, los primeros ordenadores que posteriormente van a dar paso a las computadoras personales. Esa es una de las razones. Y la otra vendría a ser la mucha mayor demanda, mucha mayor necesidad de información espacial y también la necesidad de poder gestionarla de una manera más eficiente y óptima. La evolución de los sistemas de información geográfica, como podemos ver, ha sido constante. En ese sentido, vamos a comenzar en 1953 con la publicación, vamos a activar aquí el puntero láser, con la publicación de la obra Elements of Cartography de parte de John K. Wright. En ella se hace énfasis en los primeros conceptos acerca de geografía cuantitativa, entendiéndose geografía cuantitativa como un nuevo paradigma de la geografía en la que se sientan las bases de la distribución espacial y por supuesto posicionando a la matemática y especialmente a la geometría como lenguajes de ciencia, como lenguajes que nos van a poder permitir darle ese enfoque precisamente matemático a la geografía. A la geografía cuantitativa, por supuesto, también se le conoce como nueva geografía o geografía neopositivista. Entonces, con esta obra, con este tratado, se generan las bases para una unión posterior entre los desarrollos de la geografía cuantitativa y también el desarrollo de la informática de una forma paralela. Entonces se da el desarrollo, se sientan las bases para una posterior unión cuando en 1959 podemos hablar de uno de los primeros softwares que más se parecen a un sistema de información geográfica. En este caso vamos a hablar del software MIMO, que son las siglas de Map In, Map Out, en 1959, a cargo de Waldo Tobler. En ellos se sientan algunos principios básicos para nosotros poder crear datos, para poder editar datos. Asimismo también se sientan bases en cuanto a la codificación de la información, es decir, a la información poder plasmarla en un formato digital y poder hacer un análisis y una posterior representación, que aunque básica es una representación al fin y por supuesto es un antecedente importante para en 1964 poder hablar del primer software SIG de la historia, como viene a ser el software CGIS o CGIS, que son las siglas de Canadian Geographic Information System. Este software fue creado por el geógrafo Roger Tomlinson, que por supuesto, bueno, hace poco ha fallecido en 2014.
Este software fue auspiciado por el gobierno canadiense y tenía como principal objetivo generar un inventario geográfico para poder realizar una mayor gestión, una gestión más eficiente de amplias parcelas rurales dentro del territorio canadiense. Entonces podemos hablar de este software QGIS como el primer software SIG. Y de hecho, con la publicación, con la generación de este software es que se acuña el término de Sistema de Información Geográfica o Geographic Information System. Y de esa manera, al geógrafo Roger Tomlinson se le conoce como el padre de los sistemas de información geográfica. Podemos notar que paralelamente también hay un surgimiento de los software de diseño asistido por computadora, que más adelante vamos a ver que tiene una cierta relación con los software SIG. Sin embargo, hay algunas diferencias muy marcadas que nos permiten poder dirimir cuáles van a ser las prestaciones de cada uno de los softwares. En este punto debemos considerar de que ya hay un avance bastante importante en cuanto a la codificación de la información que nosotros obtenemos del espacio geográfico, su almacenamiento y como estamos hablando de una codificación, estamos hablando de una digitalización, por supuesto, de la información para que nos pueda servir como insumo para precisamente mayor investigación, mayor desarrollo y mayores avances en cuanto a esta tecnología de los sistemas de información geográfica, ¿no? Paralelamente, en este punto también se encuentran en desarrollo paralelo en los países del Reino Unido y de Estados Unidos algunas iniciativas, algunos proyectos para poder generar softwares de sistema de información geográfica, como lo es en el laboratorio de Harvard, que en 1964 se crea el software SciMap, en las cuales nos dan algunas luces sobre lo que viene a ser el análisis de tipo vector. Van a ser los primeros aportes en cuanto a los análisis de este tipo de data, es decir, nosotros vamos a poder con este software tener las primeras bases para la codificación de información, pero en formato de polígonos o de puntos o de líneas, en formato de vector en general. Por su parte, en 1969, en el mismo laboratorio de la Universidad de Harvard, se publica el software GRID, que traducido al español vendría a ser grilla. Evidentemente, en este software vamos a tener las primeras bases en cuanto a la codificación de información geográfica, pero ya no en formato polígono, sino en un formato matricial, en un formato de cuadrículas, o lo que se conoce como formato raster. Entonces ahí ya se van definiendo las dos tipos de maneras que nosotros tenemos de representar la información de la realidad en formato digital, como viene a ser el formato poligonal, el formato vector y el formato raster, propiamente en estos dos softwares que hemos mencionado hace poco. También son los inicios de la empresa Esri, que es una empresa líder en el mercado en cuanto a softwares privativos de sistemas de información geográfica, la que más adelante va a realizar la publicación del software ArcInfo, lo que se conoce hoy en día como el ArcGIS. Un hito importante también es la generación o la publicación del software GRASS, que actualmente es uno de los softwares también, digamos, emblema dentro del proyecto OSGeo. Sin embargo, no llega a tener la importancia de QGIS, cuya publicación se generó en el 2008. Sin embargo, con eso no queremos decir que sea un software que tenga menos prestaciones o capacidades, sino que evidentemente el software QGIS es es el software de código abierto, el software del sistema de información geográfica de código abierto de libre acceso, que es líder en cuanto a la comunidad de usuarios que le dan soporte y constante mantenimiento. En todo este periodo de tiempo había un desarrollo paralelo en cuanto a tecnología, en cuanto a datos y en cuanto a técnicas. Podemos hablar también algo importante que viene a ser entre los años 60 y 70 la aparición de las técnicas de tratamiento de imágenes satelitales, así como también
en la década del 90 lo que viene a ser las técnicas de web mapping, o mejor dicho, las que nos permiten publicar mapas de forma online. En lugar de ser, digamos, un archivo singular, es decir, un mapa específico, yo puedo publicar mapas web y pueden ser visualizados por una mayor cantidad de usuarios finales. Eh, entonces ya estamos llegando precisamente a la parte más actual, a la parte de los años 2000. Como comentaba, el proyecto QGIS se generó en el 2008 y de ahí en más no ha hecho más que recoger aportes, recoger eh, experiencias, así como los SIG en general. Por supuesto, el QGIS también de forma específica también ha recogido muchísimos aportes de muchas disciplinas, y a pesar de que estamos hablando de un software de sistema de información geográfica, con ese rótulo geográfico, no solamente está relacionado a la geografía propiamente, sino un software SIG está realmente relacionado de una manera multidisciplinaria. Ha tenido muchísimos aportes, como más adelante lo veremos en la sección de aplicaciones de los SIG, y ese es un pequeño marco general de lo que viene a ser la historia del desarrollo de los sistemas de información geográfica, que por supuesto no se ha detenido, sigue aún su curso, sigue habiendo mejoras, por lo mismo que cada cierto tiempo se siguen habiendo nuevas publicaciones, nuevas versiones mejoradas, con mayor respaldo, con mayores pruebas, con mayor testeo, que nos permiten tener algoritmos de procesamiento, que nos permiten tener productos finales de mucha mayor calidad, y por supuesto con una interfaz gráfica de usuario mucho más amigable. Entonces este es un marco general, lo que viene a ser la historia de los sistemas de información geográfica desde sus inicios hasta el día de hoy. Siempre estableciendo una comparativa, por supuesto, con otro tipo de tecnologías que han surgido. Eh, entonces,